En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta en esta solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista corresponde a Lucas capítulo 1, versículos del 57 al versículo 66 y el versículo 80. Dice así: al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: «No, tiene que llamarse Juan». Le contestaron: «No hay nadie en tu familia con ese nombre». Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió: «Su nombre es Juan». Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos: ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. Versículo 80. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Honor a quien honor merece. Dentro del cristianismo hay figuras, hay personas que han sobresalido más que otras por lo que han dicho y por lo que han hecho. Hablando antes de Cristo, también hay muchas figuras o personas que sobresalieron. De muchos de ellos solamente tenemos lo que se menciona en la Biblia. Hablando de lo que es ya del tiempo de Cristo para acá, no solamente tenemos lo que se dice en la Biblia, sino numerosos testigos que por el ejemplo, por la enseñanza, fueron capaces de dar su vida. De entre todos los profetas, Jesucristo hace una mención honorífica a quien es Juan el Bautista, que viene a ser también su pariente, y como lo dice nuestro Señor Jesucristo allí en Lucas capítulo 7, versículo 28, entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que Juan, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Nos quedamos con esta mención honorífica de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es una alabanza hacia lo que es la figura de Juan el Bautista. Entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que Juan. De otra persona también se hace una exaltación parecida a esta. En este caso es a la Virgen María.
Lo podemos encontrar ahí en Lucas capítulo 1, versículo 42, cuando Isabel, la mamá de Juan el Bautista, se llena del Espíritu Santo. Y solamente después de esta mención de llenarse del Espíritu Santo, Isabel dijo con voz muy fuerte, esto refiriéndose a la Virgen María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. Dentro del cristianismo hay personas que han sobresalido. La iglesia tiene un día para hacer una mención propia hacia Juan el Bautista, porque entre todos los hombres, ninguno como Juan el Bautista. Y no es que se demerite o se haga menos la vida de los demás, no es que se excluya, se ridiculice o se aminore su entrega, solamente honor a quien honor merece. Juan el Bautista llegó a ser quien fue por gracia de Dios, pero también porque le ayudaron sus papás. En el versículo 80 del Evangelio del día de hoy menciona que este niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente. ¿Qué es lo que le llevó a entregarse, a darse, a tal punto que fue alabado hasta por el mismo Señor Jesucristo? Pues que se fortaleció. Muchos de nosotros quizá no hemos tenido el acompañamiento idóneo, correcto, propio. No hemos crecido espiritualmente y por eso somos muy mediocres, somos limitados, no nos hemos entregado tal cual, no nos hemos dado al servicio de los demás, no nos hemos dado al servicio de la iglesia. Una persona fuerte espiritualmente se entrega y muchos de nosotros quizá a lo mejor tenemos fuerza física, pero no fuerza espiritual. Tendríamos que preguntarnos o cuestionarnos qué es lo que tengo que hacer para ser una persona fuerte espiritualmente. ¿Por qué es importante Juan el Bautista? En primera, porque es el precursor de Jesús. Juan el Bautista es nombrado como el último profeta que anunció a nuestro Señor Jesucristo. Los otros habían anunciado al Mesías. La función de Juan el Bautista era ya dar a conocer la llegada del Mesías, preparar ya las últimas cosas para su presencia. Juan bautizaba a las personas ahí en aquel río como símbolo de arrepentimiento y purificación y predicaba sobre la venida del reino de Dios. Arrepentimiento y purificación, actitudes indispensables para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista también es importante en el sentido porque fue el testigo del evento del bautismo de Jesús. Es uno de los momentos destacados dentro del camino de la salvación. Nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando cómo es que debemos de caminar en esta vida. Si bien el bautismo de Juan era de arrepentimiento y purificación, ese es el camino que debemos de seguir. No porque nuestro Señor Jesucristo lo está necesitando, sino porque nos está enseñando que por ahí debemos de pasar, por ahí debemos de caminar. Juan vio en el momento en el que bautizaba a Jesús cómo el Espíritu Santo descendía sobre él para revelarlo y decirle a los demás quién era él. Estaba dando a conocer su identidad. Juan el Bautista también es importante porque es un mártir de la fe. Fue arrestado, fue ejecutado por orden del rey Herodes Antipas. Juan el Bautista estaba denunciando su adulterio. Juan el Bautista no solamente denuncia, sino está dispuesto a dar testimonio de la verdad y acepta lo que es el sufrimiento, la muerte, por las convicciones que él tiene. Cree en el Mesías, anuncia la verdad y quiere vivirla. La figura de Juan el Bautista también tiene una importancia teológica en la iglesia. Es el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Además, aquí el papel como precursor de Jesús y su testimonio sobre él lo convierten en un enlace crucial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Juan el Bautista nace porque también Dios interviene. Su mamá, que no había podido tener hijos, es ya anciana. Dentro de las dificultades más grandes, pues la mamá por la edad ya no podía tener hijos, pero Dios interviene. El hombre, como quiera, incluso ya estando muy anciano, pues no tiene tantos problemas a menos de que sea estéril. Pero aquí el problema quizá era la esterilidad de Isabel y además dentro de su edad pues ya era inconcebible
Pero Dios se manifiesta, nace, fueron, dice, sus vecinos a felicitarla, sus parientes, llevaron a circuncidar al niño, como era la costumbre, a ponerle esta marca que lo identificaba como miembro del pueblo de Israel, y después le ponen un nombre para identificarlo. Se va a llamar Juan. Cuando todos cuestionan el por qué tienen que ponerle Juan, es también ahí cuando se le suelta la lengua a el papá Zacarías, que había quedado mudo por quedar incrédulo ante el mensaje que Dios le había mandado y que se lo estaba transmitiendo un ángel, un enviado. Entonces en ese momento se le soltó la lengua y pues todos los vecinos se asombraron. De por sí ya estaban admirados porque Isabel, siendo anciana, ya había tenido un bebé. ¿Qué llegará a ser este niño? Oye, muchos signos milagrosos, pero sí, Dios se manifiesta. No hay que sentirnos tan admirados de que Dios se manifieste en nuestras vidas dándonos talentos o dones. Nosotros tenemos que irnos agarrando de Dios, tenemos que alimentarnos de Dios, tenemos que anunciar a Dios. Eso es lo que nos toca, eso es lo que nos corresponde. Y en el versículo 80, como decíamos, este niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente. Dice que vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. ¿Por qué vivía en el desierto? Quizás su padre Zacarías y su madre Isabel le habían contado cómo había sido el acontecimiento que rodeaba el nacimiento. Quizá el papá tiene un cierto tipo de remordimiento por haberse portado incrédulamente de lo que ya le había dicho el ángel. Si recordamos en el versículo 12 del capítulo 1 de Lucas, cuando Zacarías está teniendo este diálogo con el ángel en aquel lugar donde él, como sacerdote del templo, está ofreciendo el sacrificio, el ángel le dice en el versículo 13 del capítulo 1, obviamente esto no lo hemos visto, hoy solamente es un contexto para poder sacar una reflexión e interpretación. El ángel le dice que no tenga miedo porque Dios ha escuchado su oración, ellos no tenían hijos, Dios les va a conceder aquello que tanto están pidiendo después de mucho tiempo, les da a conocer que se van a llenar de gozo, que muchos se van a alegrar de su nacimiento, sus familiares, conocidos, y su hijo va a ser grande delante de Dios, y ya incluso le da a conocer las características que va a tener su hijo. No va a tomar vino, no va a tomar licor, va a estar lleno del Espíritu Santo, incluso desde antes de nacer. Y él hará que muchos de aquellos pueblos se vuelvan a Dios. Y le dice que Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para que reconcilie, dice, a los papás con los hijos y para que los que son rebeldes aprendan a obedecer. Le está dando el ángel a conocer estas características. Podemos en una forma interpretar que a lo mejor Zacarías, teniendo presente esas palabras y teniendo también en cuenta que él había dudado de esas palabras, por eso quedó mudo. Muy posiblemente mamá y papá ayudaron a este niño para que se fuera ahí al desierto y comenzara a prepararse. Busquemos crecer espiritualmente, busquemos ayudarnos para también nosotros formar parte de este plan de salvación que Dios quiere que construyamos día a día. Que el Espíritu Santo nos ilumine para entender y vivir este mensaje. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.